¿Nos ponemos los cascos? Sí, bueno, vamos a ir. A ver, pues estamos aquí. Hombre, si quieres. Nah, estamos aquí cerca. Voy a hablar. ¿Sí? 13 y 36 minutos, tiempo, les decía yo, para nuestro rincón literario que vuelve un jueves más de la mano con la compañía y la colaboración inestimable e imprescindible de nuestro querido compañero Chema Contreras. Muy buenas, Chema. Muy buenas, Pilar. ¿Qué tal? Pues ¿Cómo estamos? de maravilla. Y un jueves, y mira, muchas veces cuando hablo con el compañero David, digo que es mágico. Hoy sí que es mágico, que estás con nosotros. Ay, que, gracias, bueno, pues, gracias. bueno, pues no es lo normal que estemos juntos verdad. en este rincón literario, pero se llena de magia más, y cuando hablamos de libros, pues más todavía, y acercándonos a las fechas, porque además, ¿Es verdad? sabes que, bueno, y nuestros oyentes que nos siguen desde hace tiempo, que los jueves que son festivos, pues no hay rincón literario, y nos aproximamos, es el penúltimo programa del año. Sí, porque Navidad, para quien no lo sepa, que ya me extraña, Navidad y Año Nuevo caen en jueves. Claro. Con lo claro. cual ese día pues no Efectivamente, hay, entonces- hay programación en radio porque la radio nunca para, Sí. pero habrá programación especial con motivo de esos días de Navidad y lo que no habrá es rincón literario. Exactamente, entonces es el penúltimo programa, y para celebrar este penúltimo programa del año, pues un invitado, la verdad es que de los preferidos para mí, de los buenos escritores que tenemos en la Comunidad de Madrid y en esta zona, y bueno, pues fantástico, que es Gonzalo Arjona. Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas, Hola. bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, vamos a ver si ahora apenas el micro, ahora sí, Gonzalo. Muy buenas. Pues Que estábamos- buenos días que y estaba el muchísimas micro- gracias. Que estaba teníamos- cortado. No, que le teníamos el micro cerrado porque ha sido una cosa, bueno, pues esto, ya lo hemos abierto y ahora ya le escuchamos a Gonzalo perfectamente. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Encantado de estar de nuevo aquí en la cadena Ser Rinconcito. Madrid, en este rincón literario. En Madrid Cadenas Sur. en Madrid Sur Perdón, estamos. Madrid Sur. No pasa nada. Madrid Sur. Estamos para hablar de la quinta novela, que se dice Sí, pronto, sí, sí. de nuestro invitado, que lleva el nombre de Hijos de un Dios Cruel. Ya el título promete. Sí, está editado por Estudio Ediciones, y la verdad es que nos invita a un viaje fantástico por el tiempo, ¿no? Esos secretos familiares, porque muchas veces nosotros no sabemos mucho de nuestros antepasados. Podemos saber de nuestros padres, sabemos de los abuelos, pero a lo mejor no mucho más allá, y sobre todo de gente que por una razón u otra tuvo que abandonar nuestro país, ¿no? Entonces, Claro. ¿dónde nos sitúa un poco esta historia de hijos de...? Vamos a ver, el libro comienza, como bien sabes, porque te lo has leído, Sí. comienza en el año 1992, cuando 3 hermanos llegan a la Casa Grande, en el Valle de Bavia, a una casa que se llamaba Los Brezos, y estos 3 hermanos llevan 30 años sin verse, porque el padre logró echarlos uno a uno. Sí. Juana, De que la es la casa. mayor, Juana, que es la mayor, Ricardo, y luego Antonio y Tony, el pequeño. que es el pequeño, efectivamente. Sí. Entonces tú imagínate cuál es la situación, ¿no? O sea, nosotros a lo largo de toda nuestra vida vamos conociendo lo que nos rodea, conociendo a nuestros padres, sus circunstancias. Esos padres nos hablan de nuestros abuelos, ¿eh? Pero eso es a lo largo de años Sí, y años y años. sí. Y esta gente lleva 30 años sin verse. Claro. O sea, entonces, casi ya ni se conocen Eso entre iba a decir ellos. que son casi unos Sí, sí, desconocidos. sí. Y mucho menos... Por muchos actos de sangre que hay. Y mucho menos, o sea, pues no conocen ni su pasado siquiera. Claro. Entonces, bueno, pues la historia de estas 3 personas, y nos remontamos a mucho Sí. atrás, ¿no? Porque ellos vuelven a coincidir otra vez en Los Brezos, que es esta casa familiar, porque fallece el padre. Fallece el Y padre. entonces se efectivamente. reúnen pues para ver el tema herencia Claro. y todo eso. Y a partir de ahí se reencuentran esos hermanos, Ujú. se cuentan un poco, sin hacer spoiler de la novela, un poco cómo ha sido su vida fuera de Los Brezos, fuera de allí, Efectivamente. porque no es que se van, Es que los echa. es que los echan. Los echa. Los echa el No es lo padre. Estaba echando primero, echa a Juana, luego echa a Tony. Sí, Ricardo está en ese momento en la mili. Cuando vuelve se encuentra con que su vida no existe, o sea, su familia no existe, Sí, se ha ido sí, todo sí, el sí, mundo. Y bueno, y luego al final se tiene que ir también porque no aguanta. Claro, Porque claro. aquello era un infierno. claro. Cuando llegan, ellos ya saben, porque la madre falleció, Sí. y a partir de que fallece la madre, no Ujú. hacemos mucho spoiler de esta forma, a partir de que fallece la madre es cuando se desencadena toda esa parte de la familia donde los
los hijos, los hermanos en este caso, pues salen de casa. Nos lleva hasta Cuba. Nos haces viajar hasta Cuba. Sí, sí, porque en el año 1857, un muchacho de 17 años, que se llama Eliseo, pues mata a un hombre. ¿Vale? Entonces, se tiene que escapar montes arriba, ¿no? Allí en Bavia, atraviesa los montes, se va a Asturias, se va a Gijón, y de Gijón se va a Barcelona. En Barcelona, pues, ocurren una serie de circunstancias y al final termina en Cuba. En Cuba y bueno, pues en la Cuba en la que teóricamente tenía que haber acabado hace ya bastantes años la esclavitud, y donde está hirviendo todo el ambiente revolucionario y político, y bueno, hasta que como consecuencia de la guerra de los 10 años en Cuba, de liberación. Y bueno, entonces, y este hombre es el abuelo de estos tres jóvenes hermanos, que bueno, ya cuando llegan no son tan jóvenes, ya cuando llegan. Sí, porque vamos desde el año 1962, que es cuando los echan, hasta el año 1992, con 30 años, ¿no? Entonces ahí los echan muy jovencitos. No, vamos a ver la posguerra, vamos a ver la transición, vamos a ver... O sea, lo que pasa es que, ¿cuál es la forma de documentarse? Muchas veces hemos hablado de novela histórica, porque todo está dentro de un entorno histórico, quieras que no, y entonces aquí se habla, nos hemos referido a la guerra de Cuba, pero también, y una parte muy importante, por sí saber cómo ese Eliseo, cuando se va allí, pues cuál es su vida, que yo creo que es la vida, no de todos, pero sí de muchos, tampoco vamos a decir la mayoría, de muchos de los indianos, que se les llamaba cuando se fueron a hacer las Américas y luego volvieron aquí, ¿no? Bien a la parte norte, o bien pues a Barcelona o a cualquier otro sitio, ¿no? Pero la parte esa de la posguerra, que reflejas ahí, ¿cómo te ha sido esa parte documental de toda esa... Pues como siempre, a base de libros, lógicamente, a base de libros, ¿no? Me he documentado con libros en la Biblioteca Nacional, y bueno, y con la herramienta que tenemos hoy día, que no se puede ni valorar, que es Internet, ¿no? Con cuidado, claro, pues ya sabes que en Internet hay todo. Pero claro, con muchísimo cuidado, pues... y contrastando. Por supuesto, contrastando siempre bueno, en la última página sabes que está la documentación que he estado utilizando. Porque hay circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, pues encontré un librito que creo que se llama La pluma y la... A ver, si me lo permite, lo miro. Es un libro que se llama... El látigo y la pluma, ¿no? Que es sobre los homosexuales en la España de Franco, ¿no? O sea, aquella ley de vagos y maleantes. Efectivamente, o sea, todo eso lo necesitaba. En ese libro encontré muchísimo, sobre todo de cómo se movían, cómo se juntaban, cómo se veían, cómo en los sitios donde... Los bares de ambiente que se llamaban. Los bares de ambiente que frecuentaban, porque claro, uno de los hermanos es gay, ¿no? Entonces... O sea, pues a ver cómo ha pasado esto en la posguerra en Madrid, ¿no? Imagínate. Sí, que ha habido, se ha hablado mucho, ¿no? De donde está ahora mismo la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, claro. Y muchas veces parece que es hace muchísimo tiempo, pero es que no hace nada. Es bastante reciente, ¿no? Es Esta no parte de la historia, claro. Donde ahí... bueno, pues se torturaba gente y se hacía absolutamente de todo, ¿no? Sí, verdaderas barrabasadas. Claro. En los sótanos. Sí, y luego hablas, haces mucha referencia, como digo, a esta parte de la posguerra, y después cuando la muerte de Franco, ¿no? Donde sitúas también esa parte de cuando se ha hablado de la transición. A mí me ha recordado, algunos de los momentos que hemos leído o en algún libro, o que se ha visto últimamente en algunas series, donde esa parte de la historia, que yo creo que todavía hay más sombras que luces de cómo hubo aquello, ¿no? Y aquí reflejas alguna de esa parte, una visión. Sí, bueno, la transición evidentemente es uno de los periodos más importantes de nuestra historia reciente, ¿no? Hay muchas opiniones, yo tengo la mía. Sí. Bueno, ahí yo... Tengo la mía, a lo mejor es un poquito diferente radical, a otra, pero yo pienso que nos engañaron todo, pero bueno. Y
y bueno, pues, claro, pues efectivamente, bueno, pues, Sí. pues todo esto está documentado, ¿no? Y todo Claro. eso está ahí, y hay que verlo y hay que leerlo y hay que saberlo, o sea, Sí. hay que conocerlo, sobre todo para la gente joven. Una de las cosas que más me preocupa ahora mismo es el tema de que la gente joven está cambiando de forma de pensar y se está dirigiendo hacia terrenos verdaderamente peligrosos, ¿no? Y exalzando una Sí. época que no vivieron, que efectivamente. se habla, muchas veces cuando se habla de... Es que tendríamos que plantearnos que estamos haciendo mal para que pase eso, ¿no? Claro, Claro. pero tú fíjate, cuando se está hablando de una situación de dictadura y demás, que reflejas muy bien en la novela, pero que ahora mismo los que están diciendo, esos que están diciendo, si estuviéramos en una dictadura, eso no No podrían lo podrían decirlo. decir. Es que Claro. están banalizando la dictadura porque no la conocen y porque además, no sé si algunos hasta la tendrán idealizada. Un graso error, porque Claro, es tremenda. claro. Entonces viven en la comodidad y en las libertades de la democracia y están ensalzando una dictadura que es todo lo contrario a lo que ahora les permite, como tú dices, Sí, poder decir esas sí. cosas y poder moverse libremente y tener libertad de Claro, expresión. yo Exactamente. me imagino, ya digo que hay situaciones que reflejas ahí dentro de la novela, pero yo una imagen que seguramente nuestros oyentes y nosotros podemos tener cuando ha habido manifestaciones, por ejemplo, pues frente a Ferraz y demás, se apalea un muñeco, eso, si estuviéramos en una dictadura, eso nadie lo hubiera podido hacer, porque toda esa gente que estuviera ahí Habrían ido para adelante. habrían ido para adelante. No, es que no Como podrían dicen, haberse ¿no? manifestado. Por supuesto, pero en el caso de que Por alguien lo hubiera ejemplo. hecho, hubiera terminado así. Pero es muy, refleja muy bien en la novela esa parte de gente, bueno, pues de gays, lesbianas, homosexuales, digamos, que hacen referencia a ese entorno, no a ese solamente mundo. eso, no, las mujeres. Y las El mujeres. problema de Juana, por ejemplo. Claro. O sea, es que claro. tenemos que tener, o sea, ¿qué problema tiene Juana? Uno de los problemas que tiene es que no puede abrirse una cuenta corriente. Claro, algo tan básico como eso, ¿no? Estamos Sí. hablando del año 63. Sí, pero es que eso pasó. O sea, nuestras Sí. madres lo Cataluña, ¿no? vivieron, No, nuestras madres lo vivieron. Claro. Exactamente, o sea, y es que, bueno, y es que no nos damos cuenta de que hasta el año 76 Sí. no se levantó esa ley. Claro, entonces... No pudieron hacerse cuentas Gemma, si te corrientes. parece, está Sí. muy interesante la conversación y el hilo que estamos tomando con nuestro invitado, pero vamos a hacer un pequeño giro para hablar de las recomendaciones infantiles Sí. y juveniles y luego seguimos con él. Correcto. Pues damos las recomendaciones infantiles. Porque mira, ahora nos vamos a acercar a unas fechas donde los peques van a tener más tiempo libre y demás. Y entonces un álbum ilustrado para compartir Oye, maravilloso. Es que lo tienes aquí en la mesa, yo recomiendo a todo el mundo que luego se meta en nuestra página web y por cierto que ahí Sí. está el podcast de nuestro programa, Sí. pero es que además van a ver la fotografía y en esa fotografía aparece un álbum precioso. Exactamente. El Camino Amarillo. Qué bonito, la portada es preciosa. Claro, pues es un libro precioso para leer, como digo, en compañía, leerlo con nuestros peques, por favor, leerles, incluso aunque no sepan leer todavía, leerles cuentos, porque es algo maravilloso y que se va a quedar en la mente de nuestros peques. Está editado por Flamboyant, Sven Norditz es el autor, y vamos a conocer a la señora Sábelo Todo. No, bien. Entonces, en un Promete. momento determinado, claro, van a aparecer ahí una serie de personajes, como el autor es escandinavo, pues entonces van a aparecer trolls, van a aparecer muchas series de animales, hombres grandes, hombres pequeños y demás, y vamos a conocer qué sucede en ese camino amarillo con el protagonista y sobre todo encontrar a esa mujer que es la mujer Sábelo Todo, que bueno, pues que Ahí está. ahí lo dejamos para que lo descubráis. En páginas web para los peques de la casa, salamarilla2009.blogspot.com. No tiene nada que ver Salamarilla con el Camino Amarillo, pero lo he querido hilar un poco de esa manera, y vamos a conocer también un poco cómo algunas maestras, algunas profes argentinas Ajá. nos hablan de los gustos literarios y nos proponen lecturas desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Mira, muy Sandra bien. Luz Martorelli es la que está al frente y la verdad es que es una página maravilloso y bueno, pues sirva también de apoyo a estudiantes, a padres, a educadores, como digo, salamarilla2009.blogspot.com. Y para los mayores de la casa, vamos a aprender español, porque sabéis que la ñ, bueno, pues vamos a aprender español.blogspot.com. Joaquín Almeida, que es un portugués, que es el que, digamos, gestiona y creó esta página, donde vais a conocer mucho también del impulso que se da a nuestro idioma
por parte de gente que no habla nuestro idioma o no conoce. Pero él es profesor de español como lengua extranjera, que es LEE, ¿sí? que es como se denomina en español de lengua extranjera, que lo hay en muchos países, ¿no? Pues en este caso, sobre todo en torno a la poesía. Como digo, vamos a aprender español.blogspot.com. Estupendo, Y nos esas quedamos son con esas recomendaciones. nuestras recomendaciones. Reanudamos con nuestro invitado. Estábamos en un punto además muy interesante. Sí, sí. Entonces, como digo, ahí hablas y hablábamos de sobre todo de la figura de la mujer, ¿no? Y de Sí. cómo algunas leyes que digamos tenemos ahora ya existían también antes de cuando la Primera Segunda República, quiero decir, Claro. antes de que se diera el golpe de Estado, porque se deberían de entender que aquí había un régimen democrático elegido por el pueblo, que podría tener sus defectos, pues como ahora los tenemos en los gobiernos que tenemos ahora en comunidades o en el gobierno central, con sus problemas y con, bueno, estar o no a favor, pero lo que no se puede hacer es que se levantase en armas el ejército como así se hizo, ¿no? Que haces en reflejo en un momento determinado, sí, de que en un momento, bueno, pues desde la parte del sur de España pues empieza a entrar esa parte y se hace el levantamiento. Efectivamente. Sí, se cuentan, bueno, pues los enfrentamientos que hubo, o sea, la parte de la guerra que tocó precisamente en el sitio donde está ambientada la novela, ¿no? Que es en el Valle de Bavia, ¿no? Pues todos los movimientos que hubo por allí. Claro, hacia Asturias y demás, y sobre todo, muy importante, por favor, muchas veces los libros, yo digo que los libros sirven también para ayudarnos en todo momento, ¿no? Y aquí visitar, por favor, el Valle de Bavia. Es un sitio maravilloso, de verdad, maravilloso. Acercaros por allí, sí. y hace pues situaciones, en ese caso hablas del Valle de Bavia, pero cómo se tenían que desplazar para poder educarse y para poder ir a los colegios, pues Juana, recuerdo, a Villablino. Juana iba a Villablino, un colegio en Villablino, y ellos, sin embargo, pues recibían clase en su casa, ¿no? Sí. Porque el padre quería inculcarles una educación y quería un entorno determinado, aparte de que quisiera... Sí, sobre todo, o sea, el problema que tuvieron ellos es que cuando el padre de pronto los empieza a echar de casa, ellos encuentran que les han soltado un mundo que no conocen. Ellos vivían en una burbuja. Claro. Pero este hombre, el padre de ellos, que es Martín, llega un momento determinado en que, como tú bien dices, cambia. No vamos a desvelar desde qué punto, si hemos dicho que fallece la madre, pero hay una serie de circunstancias. A partir de ahí, bueno, pues se desencadenan toda una serie de hechos. Pero el hombre malo nace malo o se hace malo. ¿Qué es lo que sucede? Porque eso es una discusión también dentro de la novela. Vamos a ver, la llave de todo esto, y que tú ya la has leído, la llave la tiene María, ¿no? Sí. La vieja criada, ¿no? Sí, la vieja que entró con 8 años a servir en esa casa y que tenía 80 años cuando se muere don Martín. Ella es la que lo conoce todo porque... Es la guardiana de los secretos, entonces. Claro. Sí, claro. De hecho, y yo creo que no desvelamos, ¿no? Van contando, llega un momento en que se encuentran con unos papeles, una documentación, y a María les entrega una especie de memorias que escribió su padre. Sí, pero hay una parte de las memorias que no están ahí escritas, sino que están en la memoria de María, ¿no? Entonces, con las memorias que hay escritas, más las memorias de María, de esa mujer que, como tú bien dices, entra con 8 años a cuidar, digamos, a esa casa a cuidar. Estamos hablando de los años que estamos hablando, entonces ya con 8 años entra allí a cuidar, pero ya conoce ya al abuelo, es decir, a Eliseo ya le conoce, por lo tanto conoce toda la historia, porque igual que muchas veces las historias se narran, y van de boca en boca, y me gusta que se sitúe en León, en Bavia, porque los filandones, esos eran los filandones que se contaban en las cocinas, en León, que se contaban allí, y se contaban historias y leyendas, iban de boca en boca. De boca en boca, sí. Pues entonces, para que no se perdiera esa memoria, la tradición oral, Eliseo, efectivamente, tan importante, ¿no? Que luego se transcribe o no, y es una pena porque se pierde, eso, sin embargo, sí lo hace suyo María, porque conoce la historia de Eliseo, del abuelo, y de cómo le cuenta cómo se fue
por qué se fue y cómo y qué fue lo que vivió allí, ¿no? Efectivamente. Aparte de eso es que, bueno, Martín al final, él piensa que los brezos es como un imán, ¿no? Que al final Sí. los iba a... Porque por mucho mal que él hubiera hecho, al final Sí. sus hijos iban a volver a los brezos. Porque los brezos es para él es un símbolo, ¿no? Pero claro, Sí. cuando ya se da cuenta de que los hijos no van a volver, Claro. entonces es cuando decide, Sí, pero al final de su vida, escribirles. claro, pero tú Pero al fíjate, final vuelven, aunque sea ya muerto. Vuelven el padre. cuando se mueren, claro. sí, pero vuelven cuando se mueren por la herencia, no por la herencia, No, por no, el interés no, de la herencia, no, en sino absoluto. vuelven por el tema herencia Claro. y vuelven allí, y allí es cuando descubren, porque vamos a ver, luego en la herencia que hay un reparto y demás, daros cuenta que si no hubiera querido a esos hijos, lo primero que hace un tipo como Martín es desheredarlos y tal y cual. Se acabó. Pero sí hay una frase, intentaré a ver si me la recuerdo de la novela, donde dice, le decía su padre, Eliseo, le decía un poco que no se dejase llevar por el corazón, Exactamente. sino que pusiera por delante muchas veces el beneficio y los intereses de la familia claro. que del corazón, porque el corazón te lo pueden partir, te pueden romper el corazón si es el amor el que va por delante. Pero si son los intereses, entonces ¿qué hace? Él se centra más por romper una lanza en favor de Martí, ¿no? Un hombre tan cruel, ¿no? Romper una lanza en favor de él, de decir, bueno, deja todo atado y bien atado, por decirlo de alguna forma, para que tengan el dinero, tengan la herencia. Sin embargo, lo que los hijos hubieran querido hubiera sido ese cariño y ese amor del padre, ¿no? Claro, exactamente. O sea, Pero o sea, quizá ese él- cariño y ese amor que ya lo tuvieron con la madre, Sí, que sí. querían haberlo continuado, Claro, sin embargo claro. no puede ser. O sea, no puede ser porque no, pues ese hombre... Sí, hay unas circunstancias que hacen que eso sea imposible, ¿no? Es que si no, ya No vamos a desvelamos contar mucho. tanto. Es no que no vamos a podemos contar tanto, Pero hay eso- que leerlo. No, Claro. pero estoy deseando de leerlo porque de verdad me estáis dejando interesadísima con tantos cabos No. abiertos por aquí y por allá. Claro. Promete mucho el Son libro. muchos, los personajes están ambientados muy bien, la historia se van contando, donde hay una parte que cuentan y una parte que recuerdan los personajes, por lo tanto vamos un poco balanceo, nos vamos hacia los Sí, hay años... un balanceo de Tenemos presente y voces. pasado que se van Correcto, mezclando, ¿no? pero tú fíjate, nos vamos al 1800 y pico, nos vamos al 1857 claro, nos vamos al 62 y al y al 92. Entonces, Oh. ¿por qué? Porque Qué épocas en más diferentes. claro, pero es que en 1800 está Eliseo cuando se va allí, Sí, sí, cuando va a en Cuba. 1960 y un poquito antes cuando ya Eliseo, un poquito antes no, antes cuando ya Eliseo vuelve, Claro. pero luego tiene a su hijo y las circunstancias, pero luego ya nos vamos al 62 cuando salen de casa y luego en el 92 cuando vuelven Los otra vez a regresan y casa. se encuentran de nuevo. Claro, toda esa historia la van narrando Ujú. diferentes personajes, ¿no? Claro, Y son- sobre todo, interesantísimo y bellísimo, la relación de los tres hermanos cuando cuenta esa historia. Y el próximo jueves, último programa del año, Navidad. Ay, qué apropiado. Este cuento para peques de Inma Muñoz, de Aida Muñoz, que estará con nosotros para hablarnos no solo de la Navidad, sino de Navidad. Pues de eso hablaremos el próximo jueves. Chema, muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo Arjona. Toda la suerte del mundo con este Gracias libro a vosotros. estupendo, que yo recomiendo que lo lean porque de verdad tiene una pintaza increíble, les va a gustar. Nosotros ahora nos vamos, nos despedimos porque llegan las noticias, la información nacional e internacional y después nuestros compañeros en Hora 14 Madrid Sur les contarán toda la actualidad del sur de Madrid. Mañana será ya viernes y estaremos aquí como siempre en Hoy por Hoy desde el sur de Madrid, un programa siempre mirando al fin de semana los viernes, no se lo pierdan. Hasta entonces que pasen un feliz jueves. Adiós.